Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Carmen Bollosa entrevista en el Instituto Cervantes a uno de los poetas más apreciados en la actualidad, el español Mario Obrero, Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande y Premio Loewe de Creación Joven. Luego vamos a La Jornada, la organización liderada por Pedro Rodríguez que ofrece en Queens ayuda humanitaria a los miles de inmigrantes sin documentos que arriban a Nueva York buscando un mejor futuro. Para finalizar, conversamos con el diseñador y activista ecuatoriano Leo Cerda sobre el proyecto Haku, palabra quechua que significa vamos, con el que buscan empoderar a las mujeres artistas del Amazonas a través de diseños de ropa y joyas. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Mario Obrero. Bienvenidos a Nueva York. Yo hoy estoy de fiesta. Y de fiesta van a estar ustedes en cosa de segundos, porque tenemos aquí a un poeta que no me lo van a creer, Mario Obrero. Un milagro de la poesía, un poeta en toda forma, con una cabeza preciosa. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta conversación. Por supuesto, Carmen, muchísimas gracias a ti, al Instituto Cervantes y a esta capacidad de platicar, además en un ambiente y un espacio tan precioso. ¿Qué te trajo a la poesía? Mi relación con la poesía llega a través de esa mirada que no es propia, que no es una cosa que yo haga de forma colonial, ¿no? Uno no llega a la poesía como quien planta una bandera en un territorio, sino que tiene que ver con algo heredado, con algo a lo que uno accede después de que se haya puesto esas lentes la humanidad una y otra vez desde hace ya muchos siglos, ¿no? Entonces, a través del sistema de educación pública de España, donde uno tiene acceso a los 4, 5, 10, 12 años a estar en contacto pues, con María Elena Walsh, con María de Zayas, ¿no? Con escritores de todo tipo, a través de una familia donde la sensibilidad es una forma política de estar en el mundo, pues todo esto ayuda, potencia y fomenta que la poesía pueda llamar a la puerta, que tú estés en casa para recibirla y que empiece, como decía Lorca, ¿no? Esa madeja, el te quiero, me quieres, que además esperemos no acabe nunca. Donde el puente arriba a las ciudades, un doméstico color dice su nombre. Donde él subía arriba a la siría, los pescadores de colillas ven rechinar con gracia los labios del tiempo. Entras o no a la ciudad, o no al poema. ¿Eres más un poeta de mirada que un poeta de palabra? Yo diría estoy muy influenciado por el conservatorio. Durante muchos años he tocado la guitarra, entonces esa forma de observar, como uno observa el sonido, ¿no? Esa atención, en mi caso sí que me ha definido mucho. Me daba cierto miedo, volvemos a las etimologías, a partir del conservatorio ser conservador, porque creo que la mirada de la poesía nunca es conservadora y mucho menos está enlatada en un espacio de conservas como si de una sardina o de un berberecho se tratase. Entonces, teniendo esa mirada, sí, intento que sea completamente deformativa. Ahora bien, como obrero de apellido y como trabajador de la poesía, el valor de la palabra, la conciencia de la palabra, la historia y la memoria que recogen nuestras palabras es un material de trabajo al que creo que no deberíamos dejar de prestar atención nunca. Tenemos un lenguaje que con siglos de parlantes, de hablantes, de lenguas, de errores que hoy son nuestra coiné, nuestra convención, han generado una conciencia hermosa, profundamente poética y a la que muchas veces tendríamos que escuchar más. ¿Te acuerdas, Mario Obrero, cuándo fue que pudiste escribir tu primera frase? Nuestra lengua, el español, empieza en una glosa, empieza en una esquinita pequeña un libro. Yo entiendo que la primera frase tendría que ser algo así. De la que sí que tengo memoria, sin embargo, es una que escribo a los 7 años, que es la primera conciencia de hacer un poema como tal y tiene que ver con un viaje. El primer poema no tiene nada de emocionante, dice gotitas viajeras que van haciendo un bum bum en tu coche. Pero con los años, haciendo un poco de arqueología, me ha interesado pensar que se empieza hablando de gotitas, que está el diminutivo y está esa tendencia a estar en el lado de los vencidos, en la otra mitad está el viaje, porque hay un coche, hay un tránsito, hay un movimiento, hay también una sensación de éxodo o de errante, donde la poesía siempre se ha sentido
muy hermana, y luego está el boom boom, está el sonido, está eso que, en palabras de Gamoneda y tantos otros poetas, hace fundacional el hecho poético, ¿no? ¿Cómo resistes tú el impacto mediático de tu persona? Qué interesante, porque usando un término marxista, ¿no? Y subiéndose a las barbas de Karl Marx, hay mucho fetichismo de la mercancía con conceptos como la juventud, con conceptos incluso como la poesía misma y esas capacidades que ya avisaba Pasolini, ¿no? Del capitalismo para fagocitar todo, incluso lo que está naturalmente opuesto a dinámicas, ¿no? de poder, de reparto, de la riqueza poco repartida o en fin, de ciertas convenciones. Incluso en lo que está del otro lado siempre hay como esa atracción, ese ejercicio de asimilación y de pérdida del contenido, ¿no? Yo creo que a veces es preocupante, se aplaude tan fuerte que no se escucha lo que se dice. Espero, intento, y esto por supuesto es algo que uno hace junto a otras personas, junto a lo que lee, junto a las personas con quien habla, junto a sus interlocutoras, mantenerme siempre muy alejado de esas cosas ridículas. Es muy peculiar la manera en que has citado lo de ridículo, porque lo ridículo es también lo impropio, y lo impropio es también el territorio del poeta. Y el ridículo no suele causar admiración, el ridículo suele causar desprecio. Y el poeta debe convocar el desprecio no hacia él, sino hacia lo que el poeta sabe que es lo ridículo. Claro, incluso las capacidades poéticas para redefinir el lenguaje, ¿no? ¿Qué es ridículo? ¿Quién me está diciendo qué es ridículo? ¿Quién me está diciendo lo que es útil? ¿Quién me está poniendo la palabra servir en la boca? Cuando hablamos de sirve la poesía, no sirve, tiene sentido, yo no quiero que la poesía sea servil. Si sirve, va a ser una sierva. Nunca querría eso. Del mismo modo con lo ridículo, ¿no? ¿Dónde está el ridículo de las cosas? Y por último, nuestra pregunta de rigor. ¿Qué es para ti Nueva York? Ojalá Nueva York fuera esta conversación y ojalá Nueva York fuera esta plática, bien podría serlo, y entonces sería la más maravillosa de las ciudades, no cabe duda. Pero hay un verso estupendo de la poeta asturiana Vanessa Gutiérrez que dice en asturiano: si la patria lle un temblor, tú yes muchas veces patria mía. Creo que la patria que establece Nueva York, que la relación con la territorialidad de Nueva York tiene que ver con ese temblor que hablaba Vanessa Gutiérrez, ¿no? Ese temblor de las cosas que se agitan, que viven, que están, sí, denunciando, como hacía Lorca en sus poemas. Yo denuncio, ¿no? Las cosas están en esa agitación y esta es la gran lección que además desde la comunidad hispana podemos hacer y podemos leer en Nueva York, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Así estuvimos hoy, tuvimos el privilegio de tener a Mario Obrero. Soy Carmen Boullosa, esto es Nueva York y hasta la próxima. Lo que más me gusta de las fiestas navideñas es pasar tiempo con la familia, pero sobre todo con mis hijos. Es muy bonito ver cómo crecen y aprenden las tradiciones como el cagatío, que es algo un tanto extraño que hacemos en Cataluña. Pintamos un tronco y luego le cantamos y damos bastonazos para que haga de vientre y nos dé regalos. La comida tradicional es algo que no puede faltar, como el jamón, los canelones, la sopa de galets y los turrones. Y luego siempre que podemos pues nos escapamos al pueblo de mis padres en España para celebrar la cabalgata de Reyes, que es algo muy especial. Los niños les saludan y les dan una carta con sus deseos y a la mañana siguiente se despiertan para abrir los regalos que les han traído. Nueva York ha visto a miles de inmigrantes llegar sin recursos e información de ningún tipo. La jornada busca ayudarlos a entender cómo navegar este sistema. Ok, acá estamos haciendo únicamente los registros. ¿Registros para las personas para la comida? Sí. Ok. Mi nombre es Adriana Betancourt. Yo llegué a la jornada aproximadamente, va a ser 2 años. Yo llegué estando 8 días de haber llegado acá a la ciudad de Nueva York. Una amiga me dijo que estaban dando comida en el museo
me pusieron a hablar con don Pedro. Él me comenzó a preguntar qué había pasado. Le conté lo horrible que había sido mi travesía cuando llegué, que cuando a mí me llevaron a un centro de detención llamado Eloy, me habían dado 5 pares de ropa interior usados. Nos puso con las demás personas, nos dieron muchas cosas de aseo, nos dieron ropa y desde ahí empezamos a hablar. Yo comencé a hacer lo de mis papeles de migración porque esa es como la motivación que él siempre da a los inmigrantes. Tenemos seguro de salud, tenemos todo el tema de migración por si se les ofrece en la jornada con mucho gusto. Bueno. Por último, comencé con la jornada como voluntaria. Yo me encargaba de darle la ropa y darle la bienvenida a las personas que como yo acababan de llegar. ¿Quién más es el que necesita ropa? Aquí estamos con la asesoría de migración. Aquí tenemos al señor Pedro Rodríguez, director ejecutivo de la jornada. Don Pedro, él es mi esposo. Él fue esa persona que me dijo: tú eres más de lo que quisieron decirte en una frontera. Tiene un corazón maravilloso. Se saca el pan de su boca para dárselo a otra persona que necesite. Para él, el dinero no tiene valor. Él es de los que llegó una familia a las 12 de la noche, él se levanta y viene y lo recibe y les dice qué necesitan, en qué les puedo ayudar. Nunca me sentí un neoyorquino. Y lo más triste es que nunca me sentí inmigrante tampoco. Porque cuando llegué aquí era un niño y entonces uno no sabe. Y después, por toda mi vida aquí en los Estados Unidos, he estado en negocios. Entonces, un día alguien llegó a mi iglesia, en vez de iban a darle de comer a los trabajadores que estaban pidiendo comida. Me dio tanta pena pensando que yo no sabía de esto. Entonces decidí volver a decirle, llegué a la iglesia el siguiente día, que era un domingo, dije, vamos a hacer sándwiches y comida, vamos a muchachos. Okay. Eso fue hace 15 años. Y empezamos alimentando 25 familias. Después de eso creció a 500 familias. Cuando estamos en 500 familias, dos de la iglesia eran Pedro, ya 500, un poquito demasiado para nuestra pequeña iglesia. Vinimos a Flushing, encontramos otro lugar. De aquí hicimos de 500 familias a 1000 familias. Y donde la pandemia sucedió lo increíble, de 1000 familias estamos dando comida a cerca de 15.000 familias 2 años más tarde. ¿Duraron 3 días detenidos? O sea, ustedes entraron todos el 13 de octubre, ¿sí? Y el llegar a la jornada fue un cambio de 360 grados, porque el solo hecho de llegar una mamá a punto de tener su bebé, ese mismo día que llega a la jornada y dice, ayúdenme porque no tengo nada para mi bebé, y el abrazarla y ella ponerse a llorar y me dice, no tengo a nadie aquí, ayúdenme. Entonces eso es como que, ay, es vida. Y lo que más he aprendido acá es el aprender a dar sin esperar nada a cambio. Mi nombre es Karina, llegué al estado de Nueva York hace un mes. Vine huyendo de mi país por maltrato familiar con mi hijo. Me tocó un recorrido de un mes caminando, pasé por la selva del Darién. Logré llegar acá, me ha tocado un momento difícil porque estamos entrando en la época de frío, pero ha habido mucha ayuda, como lo es de esta comunidad que nos dio acogida y nos brindó la mano amiga para seguir adelante. Esta organización se preocupa por las emociones que nosotros como migrantes tenemos y que sí nos afecta bastante al estar lejos de nuestras familias. Nosotros vamos con ustedes de la mano hasta el día que les digan sí o no del asilo. ¿Qué tienen que hacer en el momento que se presenten? ¿Cómo tienen que hablar? ¿Cómo llevar su proceso de asilo? Todo. Nosotros este año empezamos la jornada de educación, porque si educamos a una familia bien, esa familia no va a ser pobre. Ese es nuestro futuro. Le hemos dado pescado durante ya 15 años. Es tiempo de enseñarles cómo pescar. Aquí vamos a poner los estudios que hemos tenido. Entonces, el nombre de la escuela donde estudiamos, primaria, bachillerato. La perspectiva que tiene la gente de los inmigrantes como que llegaron a quitarnos. La verdad no. Yo conozco aquí mucha gente que vienen con la mentalidad de trabajar y ayudar. Y si nosotros como inmigrantes
comenzamos a hacer las labores que muchos no hacen. Eso genera estabilidad para un país. Entonces vamos a ver que el inmigrante no es una carga, sino es una ayuda. Mi nombre es Manuel Prado, soy venezolano y emigré por un futuro mejor, pues, ya que yo en Venezuela me gradué, era profesional, ejercí mi carrera allá, pero por cuestiones de la situación de Venezuela tuve que emigrar y mi sueño sería terminar de sacar de mis papeles, estabilizarme aquí y tener una vida tranquila, pues que es lo que todos como personas buscamos. Pues. La primera vez que me di de comer a alguien, me cambió la vida. Sentí algo que te llena. Los días que me ofrecía el Día del Niño, el Día de los Reyes Magos, cuando damos regalos a los niños. Y eso me da la increíble oportunidad de sentirme feliz. Ese día. Y un niño, dimos una ola, tenga, cogió el balón y se lo entregó a la mamá, la cosa más sagrada de su vida para que sea protegido. Y vino un abrazo. Las piernas. Eso cambia vidas. Eso me da años de esperanza de lo que estamos haciendo es bueno y puede cambiar vidas. Y eso es una cosa que les recomiendo a todo el mundo. Que un día salgan a la calle, busquen a alguien que tiene hambre y deben de comer. Porque va a cambiar su vida. El activista ecuatoriano Leo Cerda busca empoderar a las mujeres artistas del Amazonas a través de diseños de ropa y joyas con su proyecto ACU. Vamos. Mi nombre es Leo Cerda, soy diseñador de la Amazonía del Ecuador y mi marca se llama ACU Amazon Design. Yo creo que ha sido un camino bastante largo. Yo empecé haciendo joyería, diseñando joyería de mi comunidad, con las mujeres de mi comunidad, y creo que el siguiente paso siempre fue considerar ropa, algo listo para usar, y empezamos por el tema de los abrigos para reutilizar materiales reciclados, upcycling, pensando en el medio ambiente. Como soy quichua de la Amazonía, entonces siempre tengo que tener esos elementos de reciclaje, de utilizar materiales reusados, cosas así para poder como que sean amigables con el medio ambiente, pero también para demostrar como la gama de colores, las texturas de la Amazonía, la gama de los pueblos indígenas. Entonces me inspiro bastante en eso, y poco a poco empezamos en el 2016 con el tema de la joyería, y recién este año pudimos hacer ropa y estamos como trabajando ahorita en nuestra segunda colección. Siempre estoy pensando en cómo mostrarle al mundo que nosotros los indígenas existimos, que
que tenemos nuestra cultura y también apreciar, ¿no? Apreciar los bordados, las texturas, los colores. La última colección fue inspirada por los pueblos, como la gama de colores que significa la diversidad de los pueblos indígenas que tenemos alrededor del mundo. Entonces, hacer piezas más elaboradas con diseños originales, ancestrales, pero también que nos sirvan, ¿no? Que nos sirvan como al high couture, para que la gente también sepa que hay calidad, hay eficiencia y también hay representación dentro de nuestra ropa, de nuestra gama de colores. Los retos para un diseñador siempre van a ser el acceso al mercado, ¿no? No hay muchos diseñadores indígenas, entonces hay más barreras para nosotros porque la gente no está acostumbrada a ver. Siempre han estado, diseñadores se han inspirado en culturas indígenas, pero muchos indígenas no han tenido la oportunidad de hacer sus propios diseños. Entonces, abrir el mercado siempre ha sido un poco difícil para estar a la altura de los diseñadores internacionales, porque nosotros sí pensamos en casa, en Ecuador, pero también nosotros pensamos a nivel internacional y mundial, porque queremos estar en las pasarelas en Nueva York, en París, en Milán, en Shanghai. Entonces, tenemos que estar a la altura de la alta costura, que es lo que nosotros queremos hacer llegar a la gente, que en el Ecuador sí existen diseñadores y que sí estamos a la altura del nivel internacional. Yo creo que estar en Nueva York es el primer paso para comerse el mundo. Estamos en la Gran Manzana, estamos a nivel internacional representando a nuestro país, haciendo quedar en alto. Entonces yo creo que es una puerta hacia el mundo, porque aquí empezamos y después nos vamos para las otras pasarelas en diferentes ciudades, y creo que es un gran paso para nosotros como diseñadores, también para los latinos que estamos en Estados Unidos, en el resto del mundo, hacernos visibilizar. Nosotros utilizamos materiales reciclados y de ahí trabajamos en telares para hacer la tela y después hacemos los diseños. O sea, nuestros diseños ahora básicamente están inspirados en los colores de la Amazonía. La nueva colección que estamos haciendo va a ser inspirada en colores neutros. Entonces estamos sacando varias colecciones para tener diferentes gamas y también para que la gente sepa apreciar nuestras diferentes gamas. Así como tenemos color, la siguiente colección va a ser con más salud, en colores más opacos, para que la gente también vea nuestra versatilidad y también el uso y el manejo de las prendas. Yo creo que es un tema de credibilidad, ¿no? Primero quieren que te coja alguien de la mano para llevarte, pero yo creo que estamos sobrepasando eso, ¿no? Ya nosotros, hay muchos diseñadores, incluso hay modelos indígenas, entonces todos nos estamos dando la mano. Yo creo que el tema de credibilidad se ve en la textura de nuestra ropa, en la hermosura de nuestra ropa, y ya la gente solo tiene que apreciar y saber apreciar esto, porque apoyarnos a nosotros también es apoyar a nuestra cultura, apoyar a nuestros pueblos y todos salir de la mano juntos. Yo, la verdad, estudié ciencias políticas y relaciones internacionales y trabajo bastante en el tema de derechos humanos. Empecé a hacer el tema de la moda porque las mujeres de mi comunidad necesitaban un ingreso económico. Entonces dije, a mí siempre me gustó hacer moda, joyería, entonces vamos a generar algún proyecto para que todos podamos trabajar en conjunto y así sacar adelante a nuestra comunidad y sacar adelante, visibilizar nuestra cultura sobre todo. Entonces, de ahí nació la chispa de poder hacer diseños, de poder hacer ropa, de poder hacer joyería, bisutería, para mostrar nuestra cultura y que tener un ingreso económico alternativo al extractivismo, que es lo que suele pasar en nuestras comunidades en la Amazonía. A mí me encantan los trajes grandes, los abrigos grandes, porque yo decía, bueno, si a la final nadie me compra, me los pongo yo mismo. Entonces todas las piezas que diseñé fueron diseñadas en algo que yo podría utilizar, y a mí me encanta el color, me encantan los abrigos, me encanta sentirme libre y el color. Entonces dije, bueno, si no vendo ningún saco, me los pongo yo todos. Y ahora acabo de salir como del Burning Man, que es este evento que hacen, y me fui con mis trajes y a la gente le encantó y me están escribiendo a decirme dónde puedo conseguir esos trajes, y cuando les digo que yo diseñé, la gente no se lo podía creer. Lo que me gusta de diciembre es el espíritu navideño. Me encanta compartir en familia. Esta fecha es muy especial. What I like about the holidays is eating all different types of food and, the nice drinks and spending time with my family. It's special. It's something
not all year round you can do. And the holidays is a great opportunity to just spend time with them. A mí me ha pasado estar el 11 de diciembre a las 10, 11 de la noche en alguna calle de Brooklyn y ver cómo van llegando los corredores con la antorcha guadalupana dirigiéndose a la iglesia de San Patricio. Pues todas esas son las tradiciones que hacemos en diciembre en México. Ahora en Nueva York se han adaptado muchas de ellas y pues feliz de seguir celebrando mi tradición, mi raíz, mi cultura como mexicana y ahora como neoyorquina también. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde entrevistamos a Iria Candela, curadora del área latinoamericana del Museo Metropolitano, a la cineasta Melissa Montero, graduada de Hunter College, y visitamos los programas que ofrece CUNY para que adultos aprendan a leer. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuny.edu/Nueva York.